SER Podcast. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier del Pino. Le he estado dando muchísimas vueltas y yo creo que nos equivocamos con lo de Netflix. Lo planteamos mal desde el principio. Sí, yo también. Sí. He dado esta semana me he dado cuenta del error. Sí, yo te digo la conclusión a la que yo he llegado. Yo creo que, claro, la idea, la gestación de la idea tuvo lugar cuando España estaba volcada en realities, pero ahora lo que se lleva son los documentales. Entonces, si hubiéramos dado el formato a la idea de un documental sobre, hacer el trabajo de campo nosotros, buscar al tío más normal de España, que a lo mejor es de, Medina del Campo, y hacer un documental sobre este hombre, ¿no? Un tío que tiene, el DNI acaba en la letra C, que es una letra normal. O sea, todo normal, pero en formato documental narrado con voz de documental, ¿no? Claro, no sé si ser de Medina del Campo es normal, ¿no? Esto tendríamos que ver. Es muy difícil esto, ¿no? Sí. Mi idea no es esa. Mi idea es una miniserie de ficción. Tú optas por la ficción, este es un giro. Sí, pero... sí, es decir, hacer una ficción de 5, 4 o 6 capítulos que fueran, en los que hay una productora de televisión con un director o una directora, un poco para allá, que tiene la idea de hacer este reality. Vale. Un reality en el que se busca a la persona más normal de España. Y entonces es una ficción, con lo cual tú puedes manejar todo eso. Ya puedes buscar cuál es el criterio de normalidad. Pero entonces nunca vemos al hombre normal. Sí, porque de manera muy secundaria. En la ficción saldría finalmente de ese reality inventado, saldría la persona más normal de España. No que luego podría competir con la más normal del mundo, con lo cual haríamos otra ficción. Un festival de Euronormal, ¿no? Euronormal. No sé, yo lo veo más como documental, porque así aprenderíamos lo que significa ser normal. Bueno, pero te advierto... Y descubriríamos lo normales que somos todos, ¿no? Esto no es mala idea, te advierto. Yo la practiqué en cierto modo cuando yo hice hace años una serie para El País Semanal que se llamaba El Proyecto Sombra, que consistía en pasar un tiempo con una persona normal y contar la experiencia. Pero yo dije al responsable del País Semanal, me dije, yo quiero que sea el vecino enfrente, no quiero que sea... Y empezamos así, pero luego en la serie, como funcionó muy bien, ya empezamos a hacer proyectos sombras con gente famosa, ¿no? Pero en principio mi idea era
oye, del mismo modo que tú haces un reportaje al presidente de gobierno y dices, qué chollo, el presidente de gobierno me deja estar 3 días con él para hacer. Bueno, pues que me deje el vecino de enfrente, el quinto B, del quinto B, seguirle 3 días. 3 días, como se sigue a uno de estos personajes, incluso dormir en su casa, si puede ser, y contar la experiencia de una persona que puede ser tu vecino, ¿no? Una persona normal. No, una persona normal. Pero, oye, ¿y tú cómo imaginas? Porque claro, esto tampoco lo hablamos y yo creo que tampoco lo expusiste en el pitch, que no fue especialmente brillante. Esto lo dijimos en su día, ¿no? Ya, o sea, ¿Cómo imaginas al hombre normal? ¿Con trabajo o sin trabajo? Pues ahora mismo podría ser un hombre sin trabajo, ¿eh? O sea, ahora mismo la normalidad podría ser una persona sin trabajo o en una situación muy precaria. Sí. Y sin trabajo, ¿eh? Porque ahora es bastante normal estar sin trabajo o estar en una situación que trabajas una semana sí, 2 no. Sí. Está muy bien. Lo has pensado, ¿eh? No lo había pensado, se me había ocurrido, pero claro, estoy pensando que se va a quedar viejo el formato. Porque el hombre normal de 2019, igual. O sea, eso no hay quien lo vea en 2022, porque es muy distinto. La normalidad cambia, yo no sé, cada generación o cada. Sí, hombre, hay aspectos de la normalidad que permanecen, ¿no? Pero fíjate cuál era la normalidad del franquismo, cuál era la normalidad de los años de la movida, cuál es la normalidad de ahora. Claro, la normalidad es un concepto dinámico. Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Esta mañana, no sé si has escuchado Código de Barras, el programa de Ana Fuentes. He escuchado el principio. Que es un programa magnífico, por cierto. Que han hablado de las tarjetas Rebón. ¿Y has oído lo de los hoteles? ¿Hoteles? ¿De perros? No, hoteles en donde tú pagas muy poco por una habitación. Transparente. Exacto, a cambio de que dejes que pongan una cámara y que miles de personas por YouTube puedan ver lo que estás haciendo en la habitación, ¿no? Y entonces Ana ha entrevistado a una persona que lo hizo en verano en un hotel en Ibiza. Y aparte de la experiencia, que si quieres un día hablamos de esto, ¿no? De cómo entregamos ya nuestra intimidad, como si eso no valiera nada, ¿no? Este individuo, que creo que se llamaba Rubén, en la entrevista le preguntaba a Ana, le decía, ¿no modificabais vuestro comportamiento al saber que había una cámara y que había seguramente miles de personas viéndoos en la habitación? Dice, no. Nosotros lo que hicimos por la mañana, por ejemplo, pues es cuando nos levantamos, pues hacernos fotos, pues lo normal. Claro, yo pensé, claro, lo normal ahora es pasarte el día haciéndote fotos. Sí. Supongo que, no sé, para la gente que va a un hotel de Ibiza, no lo sé. Yo no sabía que lo normal por la mañana cuando te levantas es hacerte fotos. Sí, yo utilizo muy poco la cámara de móvil, la cámara en general, pero sí hay gente que está todo el día haciendo fotos. Pero quiero decir con esto que igual tenemos que cambiar de idea. Porque claro, lo normal para ti y lo normal para mí no es lo normal para... No, pero sí hay una idea dominante de normalidad. Esto sí es cierto. Hay un mainstream, que yo no pronuncio muy mal, ¿cómo se dice? Mainstream. El mainstream que está en todos los ámbitos, que es lo normal en literatura, lo normal en pintura, lo normal en cine, lo normal en la vida cotidiana, ¿no? Pues eso, o sea, yo creo que sí hay una idea de normalidad dominante, que a lo mejor no coincide con la tuya o con la mía, pero que sí coincide con la idea del colectivo, ¿sí? Yeah. Y de hecho, muchas veces en las conversaciones decimos de una persona, y generalmente se dice como para bien, ¿no? Que alguien que te ha caído muy bien dice, joder, es que es un tipo muy normal. Bueno, se dice de los famosos mucho, ¿no? Mira, tal, yo qué sé. Claro, porque ahí sorprende... Juanjo Millás, no, es muy normal. Como te habla cuando le hablas, ¿no? Claro, porque ahí sorprende que sea... O sea, fíjate tú, qué raro sería que Messi fuera normal, ¿no? O sea, con estos grados de fama, es que es imposible ser normal. Yo siempre pienso que bueno, yo no entiendo, a mí los futbolistas, por ejemplo, en general me parece que son gente muy sensata, porque lo normal en ese ámbito sería ser Maradona. Sería que todos fueran Maradona. Que todos fueran cocainómanos. Bueno, que fueran disparados, ¿no? No sé por qué, pero quiero decir que
yo me imagino a los famosos, estos chicos que con 20 años no pueden andar 3 metros sin que alguien los pare, que son multimillonarios, que tienen que gestionar un patrimonio brutal, que todo el mundo me dice que son buenísimos, que abren los periódicos deportivos. Esto tiene que trastornar mucho, por eso yo digo que yo cuando veo gente como Casillas digo, pero ¿cómo se puede ser tan normal en una situación que te empuja? Que empuja y por eso digo que normalmente pensamos en que Maradona es una excepción y Maradona debía ser una norma, ¿no? Precisamente este verano he leído una biografía de John Lennon, que está contada desde él, como si fuera desde él, en sesiones de psicoanálisis, ¿no? Es Lennon que va y va contando su vida. Y claro, Lennon dice que en ese nivel de normalidad, porque Lennon, imagínate lo que fue, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas la que armó cuando dijo que era más famoso que Jesucristo en Estados Unidos, ¿no? O sea, era un grado de normalidad que sí, teóricamente lo aceptas, pero cuando es ese nivel, te das cuenta que era un grado normal brutal. Y que él dice, es que en esta situación de normalidad no se puede ser buena persona, porque él hizo un trabajo de reconstrucción luego sobre sí mismo muy grande y murió justamente cuando estaba haciendo, y en ese sentido el encuentro de Yoko Ono parece que fue fundamental, pero lo dice, no se puede llegar a esos niveles de adoración pública sin convertirte en un hijo de puta. Lo dice, y dice, en los Beatles fuimos unos hijos de puta, ¿no? Lo dice, fuimos malas personas, hicimos cosas atroces, hicieron cosas atroces porque pensaban que todo les estaba permitido. Claro. Porque hay un momento en el que en esos grados en que tú eres Dios, porque te adoran, porque tal, pues es que llega un momento en que es muy difícil conservar la sensatez, ¿no? Sí. Oye, hablando de situaciones que están fuera de lo normal, yo no podía más que pensar en ti cuando leía todo lo que tenía que ver con el obispo de Solsona, con la escritora de novela erótica. Este tema te habrá apasionado, me imagino, ¿no? Pues es que este tema, que estaba muy bien, que tenían lados pintorescos, a mí me parecía que tenían lados más pintorescos que interesantes desde el punto de vista de la reflexión, ¿no? Esto lo zanjó Manuel Javois en un artículo que decía: ¿en qué mundo vivimos que consideramos que alguien lo ha poseído al diablo cuando se enamora y no cuando perseguía a los homosexuales? Y nos dije, ya está todo dicho, es verdad. O sea, cuando este hombre perseguía a los homosexuales, a nadie no había que exorcizarlo. A nadie se le ocurrió que estaba poseído por el diablo, y era cuando estaba poseído por el diablo. Y ahora que el pobre hombre se enamora, que está muy bien, porque enamorarte, pues, en fin, te hace bueno, ¿no? Es normal. O normal. Ahora que es normal, dicen que está poseído por el diablo. ¿Te das cuenta? ¿No? Sí, pues sí. Ya está todo dicho. Es verdad, es verdad. Y esto del intercambio de bebés en un hospital, porque tú siempre has tenido esta fantasía de tener una identidad paralela en donde no eres Juan José Millás. Me imagino que igual has pensado, a ver si no voy a ser Juanjo Millás. Bueno, esta historia sí que me ha trastornado muchísimo, ¿no? Porque me ha trastornado muchísimo porque es que, claro, todos en algún momento hemos fantaseado convivir en una situación, o sea, podemos haber pensado de pequeño, joder, si yo fuera hijo de estos, de los padres de un amigo tuyo que tienen un gran coche y que van a la playa en los veranos y que yo que sí, que son muy simpáticos, ¿no? Pero tú has fantaseado con ser tú ahí, no con ser otro. ¿Me entiendes? Mientras que lo que ha sucedido en el caso de estas dos chicas es que han sido otras. Es que estaban destinadas a ser unas y han sido otras. Y esto es brutal. A mí me ha recordado un poco un libro que se llama Novena de los Orígenes de la Novena, que es de una ensayista francesa, Martha Robes, interesantísima, especialista en Kafka. Y esta mujer escribió un libro que partía de otro libro, de un artículo de Freud, de un ensayo de Freud que se titula La novena familiar del neurótico, muy interesante también. Y en la novena familiar del neurótico, Freud lo que cuenta es que mucha gente ha fantaseado con que no era hija de sus padres, sino que era hija de
unos príncipes suecos que en algún momento vendrían a rescatarle de esta condición en la que ha caído, ¿no? Que es una fantasía bastante recurrente, ¿no? La de ser adoptado, pero es provisional, por esta familia, que es una familia menesterosa, igual desestructurada, como es el caso y tal, pero en realidad tú no eres hijo de ellos, sino que eres hijo de estos príncipes suecos que te van a venir a rescatar. Y entonces, partiendo de este artículo de Freud, Martha Rober, en Novena de los Orígenes de la novela, dice que no hay más que, en el fondo, en última instancia, no hay más que dos tipos de novela, dos tipos de literatura, ¿no? Que sería la literatura del legítimo y la literatura del bastardo, ¿no? Bastardo no está aquí empleado en sentido peyorativo, sino bastardo como hijo fuera de las leyes, ¿no? Va. Entonces, y la pregunta que se hace es, ¿cuál es la literatura interesante? ¿La del bastardo, la del legítimo, es decir, la del que se cree que sus padres son sus padres, o la del que se levanta diciendo, estos señores serán mis padres, de verdad? Y claro, la conclusión es que en la literatura interesante, y casi la única literatura posible, sería la del bastardo, porque la obligación del escritor es preguntarse, es poner en cuestión la realidad. Empezando por ahí, empezando por preguntarse si mis padres serán mis padres, ¿no? Y claro, este es un ejemplo brutal, porque esta joven, la que cae en la familia desestructurada y vive una vida que no le corresponde, ella habría sido otra literalmente en la otra familia, claro. ¿No? Un día se hace un análisis de ADN por una cuestión, parece de orden práctico, porque piden la pensión. Sí. Y para demostrar que su padre es su padre y que le tiene que pensionar, se hace... Bien, pero ¿por qué se hacen análisis de ADN de la madre? Porque de las madres no se duda. Quiero decir, del padre se duda. Sobre todo, además, si el padre contribuye a negar, porque no niega, dice, no, esta persona no... esta mujer se acostaba con mucha gente, yo no quiero saber nada. Dice, no, hacemos análisis de ADN y que la ley lo confirme, ¿no? Pero una vez comprobado eso... Claro, sabemos poco de esta historia, ¿no? Pero ¿por qué ella se sigue preguntando, ¿y si mi madre tampoco es mi madre? Solo podemos imaginar. A lo mejor ha visto detalles durante su infancia diciendo, no pertenezco, ¿no? Claro, es decir, no, por eso esto es apasionante, esto es muy interesante. Algo debía haber ahí, cuestiones de orden muy sutil, ¿no? El caso es que, pero claro, aquí, de estas dos chicas, en la que tendría posibilidades de ser novelista, sería esta, la que se ha preguntado si sus padres son sus padres. Claro. La otra, la que se creía que sus padres eran sus padres, es la oficial, digamos. No tiene ninguna posibilidad. Y claro, esto, yendo más allá, todavía te da como para reflexionar sobre las relaciones entre el original y la copia, que es un asunto que a mí me apasiona. Sí, ¿no? Hemos hablado alguna vez de esto. Es decir, los padres de esta familia estructurada, digamos así, porque sabemos poco, educaron a la copia, porque no era su hija, creyendo que era la original. Pero la original finalmente, ¿cuál es? La copia, porque es la que tiene papeles. Yo no sé si te he contado en alguna ocasión esta cosa que sucedió en el Museo Thyssen con una escultura de Richard Serra, que es muy interesante. En el Museo Thyssen había una escultura de Richard Serra, que es un escultor norteamericano, seguramente conocerás, muy conocido. Y era una escultura de acero que pesaba 7 o 8 toneladas. Y la escultura desapareció un día. Esto es un misterio también, ¿no? Cómo puede desaparecer una escultura de 8 toneladas. Pero el caso es que desapareció. Y pasaron los años y la escultura no aparecía y no apareció. Entonces, ya yo no sé si habían pasado 10 o 15 años, y Richard Serra escribió a Museo Thyssen diciendo, bueno, dado que esto no tiene pinta de que vaya a aparecer, yo, que conservo los planos de la escultura y los moldes de la escultura, era una escultura de acero, está hecha con moldes, propongo al museo hacer una escultura idéntica y con el mismo molde, exactamente. Todo exacto, una escultura idéntica, ¿no? Una copia, sí. una copia, pero una copia idéntica, y que la pongan en el museo, porque a Richard Serra le hacía ilusión estar en ese museo. Y así fue, la hicieron, y entonces, los días que la instalaron, el Museo Thyssen emitió una nota de prensa en la que decía que
si en el futuro apareciera la original sería considerada como copia. Esto es genial, porque dices, bueno, muchas veces la copia, el bastardo, no, ya te digo, sin darle ningún significado peyorativo, el bastardo, la copia, se convierte en el original porque tiene papeles. Claro. Que esto es lo que buscan desesperadamente los inmigrantes, los papeles. Es decir, la escultura la copia de Richard Serra, la bastarda, se convirtió en legítima porque tenía papeles. El papel que lo demostraba. Y esto es apasionante, porque claro, porque la relación entre el original y la copia es una relación en la que con frecuencia la copia es más honesta que el original, y es más honesta porque necesita ser más honesta que el original para dar el pego, ¿no? Porque sabe que en el fondo no es... Va a ser sometida a un mayor escrutinio, seguramente, sí. Además. ¿No? Yo oí una historia también, que en alguna ocasión creo que la he contado, de unos pantalones vaqueros muy famosos, una marca muy famosa, que se fabrica como todos en algún país del sudeste asiático, y que sabes que son pantalones que se falsifican mucho, ¿no? Sí. Igual que se falsifican los polos de lagarto y tal. Y entonces me contaron que en la misma fábrica que confeccionaban los pantalones vaqueros legítimos, auténticos, fabricaban los falsos, pero en la misma cadena de producción, o sea, eran idénticos. Sí. Pero al final de la cadena había alguien que a unos le ponía etiqueta de auténticos y a otro etiqueta de falso, y los falsos iban a los mercadillos de los pueblos y tal, pero eran idénticos. O sea, que no había diferencia ninguna. Bueno, esto a mí me da para mucho, ¿no? Entonces, tú solamente recomiendas que escriba un libro a quien impulsó las pruebas de ADN, a la otra, pues que permanezca en el anonimato, porque no tiene ningún futuro literario, no se hace preguntas, con lo cual... Claro, sí, a menos cambie de papel, pero el que cree que es hijo de sus padres, es decir, el legítimo, y hay mucha gente que se cree que soy hija de sus padres, hay muchos legítimos por la vida, pueden escribir el Código Civil, pero no pueden escribir quizá, ¿no? Pero Madame Bovary tiene que escribir un bastardo, uno que se pregunta todo, y pone en duda todo. Claro. Es un historión, Y es un historión. También desde el punto de vista, es que desde cualquier punto de vista... Bueno, desde el periodístico a mí me encantaría saber más, desde luego. Claro, pero fíjate ahora desde el punto de vista de los padres que han estado criando como original a la copia, digamos así, es un poco... Sí, pero es verdad. Y ahora de repente descubrir, claro, toda la carga de afecto que han puesto ahí, esto de todos modos se ha escrito poco cuando debería haberse escrito más, porque estas situaciones se dieron mucho en Argentina, en la dictadura, donde arrebataban a los hijos, a las presas, y se los daban a un militar. Y años después, estas mujeres o estos hombres que han pensado que fueron bebés robados, han investigado, han tenido interés en saber, en conocer sus orígenes biológicos. Pero claro, ya te digo, lo tremendo de esto es que pone en cuestión también la idea de la fortaleza de la identidad. Porque claro, ves que si hubiera sido otra, significa que la identidad es una construcción. En gran medida, es una cosa. Hombre, tú tienes el paquete genético que tiene, pero luego la identidad en gran medida es una construcción. Pero claro, la cuestión es, si la identidad es una cuestión, se puede deconstruir. Hay partes, hay zonas de la identidad es decir, uno puede en un momento determinado de su vida decir, no me gusta como soy, voy a ser otro. Voy a construir sobre esta identidad que me ha venido dada en cierto modo por el sitio en el que he nacido, por la familia que he tenido, por cómo me han educado. Hay una novela precisamente de la autora, que no me viene el nombre, de El turista accidental, Anne Tyner, de Anne Tyner. Hay una novela que empieza diciendo, érase una persona que se había convertido en quien no era, algo así.
Y esta es una reflexión fantástica, porque dices, bueno, yo... Vivir en un personaje que has construido, eso claro, está a la orden del día también, ¿eh? Yo imagínate que me encuentro a los 20 años y hago una reflexión sobre mi identidad, digo, no me gusto. Yeah. Hay posibilidades, del mismo modo que he construido, ¿puedo deconstruir? Puedo construir. Puedo reconstruir. Eso. Puedo deconstruir y construir otra cosa. Es interesantísimo, ¿no? Pues igual deberíamos buscar también a alguien en este sentido, ¿no? Igual que no encontramos a hombre más normal, buscar a alguien que en un momento de su vida se convirtió en otro. En todos los sentidos. Por decirlo de broma, alguien en cuya identidad es muy importante el hecho de ser en Atlético de Madrid. Digo esto como de broma, porque en los analíticos dicen que eso no se puede cambiar, ¿no? Y a mí, digo, yo soy de Atlético de Madrid y no me gusta. ¿Puedo cambiar esto? Es una broma, ¿no? Es una broma, pero como analítico. Pero hay muchas cosas de nuestra identidad que a lo mejor no nos gustan. Hombre, a mí me daría miedo a quien le guste todo de su identidad. Claro. Y entonces, pero en la reflexión es, bueno, pues si eso ha sido una construcción, podrás deconstruirlo también. Están saliendo muchas ideas para series en esta conversación, Juan. Yo creo que deberíamos tener otro encuentro con Netflix. Sabemos también, porque ya lo hablamos en su día, lo mucho que te gustan las sinopsis, ¿te acuerdas? Sí. Lo que quizá no sepa mucha gente es que eres muy fan también de una serie en concreto, de esta. Mi primer trabajo fue de publicista de una peletera. Trabajaba con un creativo griego llamado Teddy. Y Teddy me dijo que la idea más importante en publicidad es innovar. Generar un picor. Y después ofreces tu producto como una loción calmante. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto. La nostalgia. Es delicado, pero potente. Adelante. Sabíamos lo que te fascina el show de Truman. Yo no sabía que habías visto Mad Men y que te gustaba tanto. Pero... Uy, Mad Men he visto 3 o 4 veces. Es que a mí Mad Men me parece que es la mejor serie de la historia. Y después vienen Los Sopranos. Pero para mí Mad Men... The Wire no he visto, o sea que no puedo opinar sobre The Wire porque los primeros capítulos me desagradaron un poco, había ahí una violencia que no he visto. Pero Mad Men es una... es una serie que yo pienso, a veces viéndola, pienso, esto está escrito por extraterrestres. O sea, no es posible que a una persona normal, digamos, se le ocurran estos diálogos, se le ocurran estas ideas. Es una gran serie y por otra parte es una serie que cuenta muy bien todos estos años que fueron de explosión de la publicidad en nuestras vidas y que tanta importancia tuvieron en la vida de todos, ¿no? Claro. Porque la publicidad ha formado parte de nuestro paisaje moral, de nuestro paisaje artístico, de nuestro paisaje comunicativo. Ha generado modos de comportamiento, como el boguero, ¿no? Modos también de pensar, ¿no? Si se pudiera hacer una autopsia a nuestro corazón, veríamos que un porcentaje, a alguien de mi edad, por ejemplo, veríamos que un porcentaje muy grande de su corazón lo ha ocupado bueno, y de su conocimiento, y de su memoria. Ayer pasé por una tienda y había un cartel que ponía Big Crystal. Y yo pensé, escribe fino, Big Naranja, escribe normal. O sea, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Igual hacía 30 años que no me venía esa línea a la memoria, pero de repente está ahí, ¿no? Be water. Te ocupo. Be water, sea agua, ¿no? Y entonces, en lo que estaba pensando, en lo que llevo pensando, o empecé a pensar este verano, fíjate. Este verano, en algún momento, empecé a pensar, la publicidad ha desaparecido de mi vida. Es decir, ya no tiene influencia en mi vida la publicidad. O sea, no ha desaparecido, digamos, en el tiempo. O sea, sigue habiendo consume publicidad. Parte de tu tiempo, pero no te influye. No, pero quiero decir, ha desaparecido, digamos, emocionalmente, por entendernos. Entonces estuve pensando sobre esto y pensé. Y entonces me di cuenta, observando los anuncios de televisión sobre todo, ¿no? Y pensé, digo, claro, esto puede ser una percepción personal y puede ser una percepción equivocada, pero lo que yo vi, lo que yo percibí, es que los anunciantes han tirado la toalla. Es decir, siguen estando en la tele porque hay que estar,
Porque si tú eres, yo qué sé, Coca-Cola o no, cualquier marca medianamente importante, dice, oye, hay que estar ahí, pero estás sin pasión, porque no hay ningún anuncio que diga, joder, aquí se han roto la cabeza. De hecho, yo encontré 2 anuncios, en los que dije, vaya, aquí se han roto un poco la cabeza, ¿no? De los últimos meses. Y el resto es estar por estar, y hasta tal punto se ha convertido en una cosa, debe ser, no sé, esto ahora veremos, ¿no? Que a lo mejor los canales por los que un producto se anuncia, se comunica, son otros, no tengo ni idea. Pero lo cierto es que incluso en televisión dicen una cosa que los anunciantes deberían prohibir. Es que cuando llega la publicidad dice, ponemos en 6 minutos. Hombre, yo soy un anunciante y digo, oiga, si usted no vuelva a decir esto, me voy. Claro, porque está diciendo... Está diciendo, no, váyase... Vayan al baño, ¿no? Váyase, cambie de canal durante 6 minutos. Y entonces me ha sorprendido mucho porque la publicidad era tan omnipresente, y ya digo, ha influido tanto en la cultura, en el arte, en nuestros comportamientos. O sea, que de repente pensar que eso, que era tan importante también en la generación de identidades colectivas, sí, yeah, que haya desaparecido sin desaparecer, pero ha desaparecido, porque claro, yo ya no me imagino Yo trabajé durante una temporada en el departamento de publicidad de Iberia, que hacía los mejores anuncios, de las mejores publicidades eran las de Iberia en aquellos años. Y yo recuerdo las reuniones agotadoras con los publicistas, cuando llegaban a la compañía, los 3, 4 o 5 ejecutivos con su cartera debajo del brazo, y llegaba el que contaba la idea, llegaba el que no sé qué, un director de cuentas, y aquello te vendían una idea y les ponías pegas y volvían a la semana siguiente, y dar un visto bueno a un anuncio era una labor pues de meses a veces, ¿no? Ya. Y ahora tú ves que para esto han hecho... Cualquier cosa vale, te parece, ¿no? Ha hecho cualquier cosa, incluso yo empiezo a ver un anuncio que a lo mejor me he visto 20 veces y empiezo a verlo y digo, no sé qué anuncia, no me acuerdo. No sabías de qué era, como por ejemplo a lo mejor un anuncio como este, a ver. Estoy tremendo, estoy crocanti. Tú lo has escuchado sí. 40 veces, ¿eh? Este sí sé de qué va, porque es de los dos. Sí. Bueno. Esos dos que decías que son dos buenos, sí, este es del cuponazo de la 11 del 15 de agosto. Es que este es un anuncio que se han roto en la cabeza. Y además que les ha servido para radio y para televisión. Sí, y que de repente destaca entre una línea recta, ¿verdad? Está contando una historia, hay un relato, O sea, tu teoría... y que además creo que ha vendido muchos cupones. Entre otras cosas, yo lo he comprado. Que tu teoría es que la publicidad está en decadencia. Porque... Sí, que no. La publicidad, digamos, tradicional, porque a lo mejor hay modos de publicidad a los que yo no llego, pero la publicidad, que tanta importancia ha tenido en nuestra vida, en nuestra identidad colectiva, sigue estando, pero muerta. Vamos a preguntárselo a, por ejemplo, a una persona que ha creado frases que todos conocemos como bienvenido a la República Independiente de tu casa, redecora tu vida. Es uno de los publicistas más conocidos de este país. Es Toni Segarra, que está en algún punto de Galicia. ¿Cómo estás, Toni? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estoy en el punto extremo, en Finisterre. No me digas. Hola, Toni. Sí. ¿Qué tal? Buen lugar. Y aquí con nosotros en el estudio, Pablo Alzugaray. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, ¿cómo estáis todos? Es fundador de la agencia Shackleton y hasta hace unos meses presidía la Academia de la Publicidad. Toni, Pablo, os acaba de lanzar un órdago, Juanjo. Es la frase, la publicidad está en decadencia. A ver cómo lo rebatís. No, hombre, es real. Somos un género... Es decir, el spot de televisión de 30 segundos que aparecía en la televisión que todos entendemos como la televisión que veíamos todos... Es un género en decadencia, pues sí, yo diría que desde el 99-2000, que es para mí el último momento, digamos, de esplendor, la edad de oro del spot de televisión. Lo que está en decadencia, en realidad, es el lugar donde aparecían esos spots. Es decir, la televisión, esa anomalía de 40 o 50 años de una televisión que veíamos todos y que generó el género, valga la expresión, y que digamos convirtió el spot el spot de televisión en esa maravillosa influencia de la que habla Juanjo, ¿no? Y que es verdad.
Eso ha perdido audiencia enormemente a lo largo de los años. Ahora ya es una audiencia casi, diría que residual, a pesar de que sigue teniendo una cierta importancia. Y por tanto lo que ha habido es una pérdida de atención de la gente y una pérdida también de interés de los anunciantes y del dinero de los anunciantes. La pérdida de atención y la pérdida de dinero, que provoca menos sueldos, menos horarios, menos estímulo, también ha significado una pérdida de talento. Al final, todo junto, lo que hace es que efectivamente haya menos inteligencia, menos brillantez, menos cerebros aplicados, más miedo, que es la consecuencia directa de todo este asunto, más desconfianza hacia la eficacia de los posibles spots, y todo eso junto provoca efectivamente esa decadencia que es posible que ahora estemos viendo de una manera más evidente, pero que lleva produciéndose hace tiempo. Me imagino que como en otros géneros, también en el periodismo o en la novela, no sé si hemos vuelto a escribir novelas como en el siglo XIX, no lo sé, pero las decadencias ocurren. Ese es un golpe bajo que te acaba de dar, ¿eh? No, hola Tony, no. Esto tú ciñete al tema. ¿Estamos a setas o no estamos a setas? Era por poner un ejemplo, nada más. No, es que no hay que escribir novelas como en el siglo XIX. Tampoco habría que hacer publicidad como en los años 60, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de publicidad o de novelas o de cocina o de cualquier cosa, es bueno pensar en la clase media de esa industria, ¿no? Es decir, cuando hablamos de cómo se come en un país, no hablamos de cómo se come en los mejores restaurantes de ese país, hablamos de cómo se come en las casas de ese país. Entonces, si hablamos de la publicidad en términos de la clase media de los anuncios, es decir, no los mejores anuncios que salen de una época, sino la mayoría de los anuncios que salen de esa época, es correcto decir, me parece a mí, yo estoy de acuerdo, en que estamos peor que hace 20 años. Ahora bien, también es verdad, y creo que lo mencionabas antes, que la publicidad ya no son solo los anuncios. Eso cambió también hace 20 o 25 años, ¿no? La publicidad hoy es un enjambre de cosas que se hacen para influir en lo que la gente siente, piensa o hace respecto a algo. Y si miramos la totalidad de ese enjambre, pues yo ahí ya tengo más dudas sobre que esté peor o mejor, ¿no? El arte de la influencia es un arte que mezcla hoy la creatividad, pero también mezcla los datos, también mezcla la tecnología, ¿no? Y desde ese punto de vista, hoy la publicidad muestra signos de mucho vigor, entendida no como los anuncios de televisión, sino entendido de una manera completa, ¿no? Estoy de acuerdo con Tony desde el punto de vista de que la audiencia de televisión ha caído, pero también teníamos que preguntarnos a qué llamamos hoy televisión, porque cuando la gente hoy mira una serie y no la mira en la televisión, o sea, si televisión, entendemos por televisión el aparato rectangular o cuadrado que está en el salón, sí, pero si entendemos por televisión el contenido audiovisual, pues eso, la audiencia de eso no ha caído. Y encima, en la pandemia, los consumos de los medios han sido tremendos desde el punto de vista, o sea, no tenemos menos audiencia. Lo que pasa es que ha cambiado la mezcla, ha cambiado la combinación de cosas, ¿no? Y si miramos solamente una parte de esa mezcla, podemos llegar a conclusiones que no sean las mismas que si miramos la totalidad. Bueno, pienso. pero entonces, efectivamente, vemos más televisión que nunca, la vemos en aparatos estupendos, más grandes, con mayor definición, en color, con mejor sonido, etcétera. Pero, y en esa televisión que vemos ahora, hay un género, que es el de spot publicitario, que funciona como un zombie, que es literalmente un zombie, que está ahí, pero que está muerto. Y dice, mira, un spot, sí, mira, un cadáver, es curioso. Pero entonces, porque esto es evidente, que los anunciantes no ponen ninguna pasión, y dicen, mira, haz cualquier cosa porque no puedo dejar de estar ahí. Pero entonces, eso quiere decir que ese género ya va a desaparecer. Pero, ¿por qué va a ser sustituido? ¿Por qué está siendo sustituido? Porque tú dices que sí, que hasta aparecen otras cosas, pero tu discurso me parece que es demasiado abstracto. No sé en qué cosas se materializa. O sea, ¿por dónde el anunciante comunica que tiene un producto estupendo? Puesto que no lo hace a través de en spot sigue, pero en su versión zombie, ¿por dónde lo comunica? Bueno, por ejemplo, ahora hay mucho más contenido largo, por cortometrajes, por series de televisión que incluyen anuncios, por largometrajes que tienen un componente publicitario,
por documentales que tienen un componente publicitario. Componente publicitario entendido como la intención de influir en lo que la gente siente, piensa o hace. Pero eso puede ser bullshit, quiero decir, porque un anunciante, imaginamos un fabricante de refrescos que hace un documental donde cantan las excelencias de las bebidas azucaradas, que son veneno, ¿no? Pero pone mucho dinero. Eso ya no es publicidad, eso ya es basura. Bueno, la publicidad, digamos, durante estos 50 años de la televisión, tuvo la virtud, o el defecto, no lo sé, de ser, digamos, encerrada en un lugar en el que se veía claramente que era publicidad. O por lo menos lo que llamamos publicidad o confundimos con publicidad, claro, cuando en realidad la publicidad era muchas cosas, ¿eh? La publicidad de la tele llegó un momento que adquirió el carácter total de publicidad cuando en realidad no lo era. Hemos regresado a la época pre-Mad Men, digamos, antes hablabais de la serie, sí, en la que la publicidad estaba en todas partes. Es decir, vamos a ver, no nos engañemos, Hollywood es una industria de la propaganda y siempre lo ha sido, y lo sigue siendo. Y el periodismo en muchos casos responde a notas de prensa y responde digamos, a mensajes interesados. Por tanto, lo que yo creo que hemos vuelto, me fastidia utilizar la metáfora de Bauman, pero al final es la mejor de todas, a una publicidad más líquida, ¿no? Que está en todos lados y que es más ubicua y en algunos casos más indefendible o más ingobernable. Yeah. Y lo que no hay, porque no tenemos un lugar en el que está todo, es un género determinado, ¿no? Yo creo que los dos grandes géneros que ha generado la publicidad han sido el cartel y el spot, y los ha provocado, digamos, un lugar concreto en el que aparecían, en el que aparecen, y eso provoca un género. Ahora lo que tenemos es la posibilidad, y yo estoy de acuerdo con Pablo en eso, maravillosa, de poder influir desde muchísimos lados. Hoy podemos hacer, como publicistas, podemos hacer un programa de televisión, o podemos hacer un documental, o podemos hacer cualquier cosa que antes no podíamos hacer. Antes podíamos hacer un spot de 30 segundos que era una joya maravillosa, pero no nos movíamos más de ahí. Sí, ¿no? Pero me interesa Tony, un poco... Pero nosotros, yo puedo decir, oye, ¿qué anuncio el de Coca-Cola de tal año? Ahora, o te podría poner mi ejemplo, o el de Ikea de tal otro año. Pero de estos géneros nuevos que tú estás diciendo, dime cosas que sean espectaculares, que hayan sido espectaculares. De mismo modo que yo te podría citar un anuncio de Ikea, a lo mejor hecho por ti incluso, tú dime de estos nuevos soportes de los que me estás hablando, dice, ahora podemos hacer documentales, dime algo que haya sido tan espectacular. Hay cada año en el Festival de Cannes, o en los festivales de publicidad, hay extraordinarios ejemplos de esto. El problema es... Que yo recuerde, Claro, no lo recuerdas porque ya no lo vemos. Ya no lo vemos todo, lo ve una pequeña parte de la población que es, digamos, lo que ahora se puede hacer es segmentar. Porque va en nicho, dices. Claro, y además que a mí, yo me quedé con la palabra basura, ¿no? Que lo calificaste de basura. No, pero quiero hablar de eso. Matizo, digo, que un documental que pasa como documental cuando es propaganda de una marca de bebidas azucaradas que son veneno, pues hombre, del mismo modo que cuando te cuelgan en el periódico un artículo de opinión por una información, pues claro, eso es basura. No, pero bueno, eso es basura, pero si es claro y evidente y no intenta engañar a nadie, yo no lo calificaría de basura. Bueno, ¿no? Si ese documental dijera, es que hay cientos de ejemplos. Yo te voy a dar, otra cosa es que tú los hayas visto o no, pero quiero decir, Burger King acaba de hacer con una agencia española un experimento en los juegos, en los videojuegos, que fue patrocinar al último equipo de la liga inglesa para conseguir mucha audiencia en el FIFA, en el videojuego del FIFA. Eso ha sido un éxito tremendo entre los gamers y un éxito tremendo comercial para Burger King. Claro, eso no es un anuncio de televisión de 30 segundos, pero eso es publicidad, vamos, como la catedral de Burgos. Claro, aquí la clave, Juan José, no me llega eso, claro, yo creo que por ejemplo, en Estados Unidos las audiencias siempre remarcan cuál es la audiencia de un programa en las personas de entre 18 y 45 años. ¿Por qué? Porque son las que gastan. Por encima de 45, la gente parece que no gasta o no compra. Javier, entonces, estamos fuera. O sea que a partir de más de 45 quedas fuera del radar. Que me corrija Tony y Pablo, pero creo que ese es el target más. Pero las personas mayores son las que más capacidad de gasto tienen. Los viejos de 46 ya no sirven. No, y por ejemplo, otro ejemplo, hay una campaña que se llama Dumb's Ways to Die, australiana.
para evitar para concienciar a que la gente no se acerque en el metro al andén por los accidentes, que es una canción. Es una canción que se convirtió en un éxito musical brutal hace 2 años, ¿no? Claro, eso no es un spot de 30 segundos, es una canción. Lo otro es un videojuego. Hay experimentos sociales, ¿no? Como lo de Rúa Vieja, que fue en España también, que fue un éxito brutal. Quiero decir, la cuestión es que la narrativa ya no es la de 30 segundos en televisión. Ya no es solo, porque también hay magníficos spots. Lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo en que la mayoría de los spots del 2001, de los spots de 30 segundos en televisión, pueden ser peores que la mayoría de los spots de televisión de 1990. Si lo ceñimos a ese rango específicamente y a la mayoría, porque si yo me pongo a decirte spots buenos, también hay ahora spots buenísimos, pero es verdad que la clase media de los spots ha bajado. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, no solamente, quiero decir, tiene que ver no con la pérdida de audiencia, tiene que ver con, como decía Tony, con una desviación de la atención hacia otros medios, porque audiencia en la televisión sigue habiendo. ¿Tú crees, Tony, que quizá también los publicistas se están dirigiendo constantemente a un grupo de edad concreto y a lo mejor por eso Juanjo no se siente pues tocado por esa publicidad? No, nos dirigimos a todos los grupos de edad necesarios. Es decir, antes le hablábamos a todo el mundo a la vez. Eso generó un lenguaje. Es decir, yo hacía un anuncio de compresas Evax y le hablaba a un señor con una cerveza que estaba esperando ver el partido de fútbol. Entonces teníamos que hablar de una manera determinada y eso genera también el lenguaje determinado de los spots, que era un lenguaje generalista, amable, para todo el mundo. Hoy seleccionamos previamente a quién le tenemos que hablar. Y en función de eso utilizamos un lenguaje o no y una manera más directa o no de hablar. Yo estoy convencido de que estamos llegando a Juanjo de otras maneras, seguramente más sutiles o más invisibles, y que no son tan llamativas o tan aparatosas como era el spot de 30 segundos, pero sí que estamos llegando y estamos influyendo, desde luego. Lo que me ha llamado la atención de lo que ha dicho Javier, esto de que yo estoy fuera de radar, es que me ha recordado a que en mis conversaciones con Juan Luis Arzuaga, él me dice que yo, que tengo 75 años, o sea, la longevidad de nuestra especie es 70. Yo ya he ganado 5 años a la muerte, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, yo ya estoy fuera del radar de la selección natural. Y por lo tanto, yo puedo tener... Las enfermedades crónicas aparecen cuando está fuera... No, ¿por qué no las suprimen las enfermedades crónicas la selección natural? Porque aparecen cuando estás fuera del radar de la selección natural. Si apareciera a los 40 años, te mataría y ya está. Y tú no transmitirías esos genes a la descendencia, ¿no? Entonces, claro, me hace, no sé si ilusión o miedo estar ya fuera del radar también de la selección natural. Es como comunitaria. Cuando te dan el DNI para toda la vida y dices, hombre, y ya la publicidad no me afecta. Claro, ¿no? pero estoy seguro de que Ocaso de alguna manera te está llegando por algún lado. Ya no es compenso. Ya no es compenso. Es verdad, si empiezas ahora ya les pagas. No, te digo que ya no es compenso empezar ahora. Entonces, pero claro, pero hay una cuestión, que el género muerto sigue en pie. Porque claro, en las televisiones viven fundamentalmente en la publicidad y ganan muchísimo dinero, ¿no? Y entonces y yo la veo. O sea, la publicidad esa que vosotros reconocéis que es una publicidad zombie es la que va dirigida a mí, porque yo no cambio de canal cuando dicen nos vamos 6 minutos. Yo digo, pues voy a verlo. Claro, pero eso son las decadencias, porque efectivamente lo bueno sería que la publicidad de televisión se hubiese acabado y hiciésemos otra cosa, pero no, la cosa sigue ahí, peor. Sigue ahí. Y nos inventamos otras, claro. Pero tal vez vale la pena pensar, la publicidad siempre, por definición, interrumpe, ¿no? Está pensada, es decir... Bueno, a veces interrumpen la película, ¿eh? Los publicitarios... Bueno, pero eso es una frase, pero los publicitarios nacemos, ¿no? Cuando nos hacemos publicitarios, tenemos una cura de humildad, porque nos dicen, oye, lo que vas a hacer es tan poco interesante que lo tenemos que poner junto a lo que la gente quiere ver. O sea, la gente quiere ver un partido de fútbol y nosotros hacemos una cosa que la ponemos justo al lado, ¿no? La gente quiere leer el periódico y nosotros hacemos una cosa que la ponen al lado, ¿no? Es una cura de humildad fundacional del publicitario. Bueno, pero por otro lado, lo que nos tenemos que preguntar, me parece, es ¿por qué el spot de 30 segundos
está peor, la clase media después de está peor que hace 20 años. Y yo creo que hay razones. Una de las razones para mí es que hay demasiada gente en el proceso. ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, quiero decir que antes, mi sensación es que antes había un agente de una agencia, como antes decía Juanjo, y un agente de un anunciante, pero eran 2 o 3 personas en una sala, le contabas una idea y el tipo usaba la intuición, usaba su propia percepción, su propia nariz y decía, esto me vale, no me vale, volver la semana que viene con otra cosa. Hoy el proceso se ha alargado en el tiempo y además intervienen un sinnúmero de asesores, expertos en contenidos y no sé qué, que lo que hacen, en mi opinión, es quitarle las puntas a las ideas. Yo creo que podríamos hacer una cosa, y es tener esta conversación otra vez dentro de 3 meses. ¿No se ha agotado esto? No se ha agotado, pero y me gustaría que Tony y Pablo hicieran el ejercicio de dentro de 3 meses hacerte un examen para demostrar que sí que han llegado a ti. A ver. Que hay anuncios, que ellos han hecho campañas, han puesto en marcha anuncios y que han llegado a ti, pero tú no te das cuenta, a pesar de que el spot está muerto. Ya. Que esta es la teoría que ellos defienden. O sea, que yo sigo teniendo comportamiento... No, dentro de que estás fuera del radar y no interesas. Ya no interesa nada. Pero de algún modo, yo que sé, habrá algún producto que interese venderme a mí. Claro, bueno, pues aunque el cupón de la 11. Antioxidantes, ¿no? Mira, yo compro muchos antioxidantes, por algún sitio me tiene que llegar. Tony Segarra, que es uno de los publicistas más reconocidos de este país, y Pablo Alzugaray, que es fundador de la agencia Shackleton y hasta hace muy poquito presidente de la Academia de la Publicidad. Tony y Pablo, ¿volvéis otro día? Y seguimos con esto. Encantadísimos. Así además le doy un abrazo a Pablo, que tengo ganas. ¿Y a mí no? A ti menos, a ti menos. No, a él le vendes algo. A ti pero menos. Un abrazo. Menos fuerza. Un abrazo. Hasta luego, Juanjo. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Watch me, my baby, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'm a squeeze you. Tra la 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 loo. Be-oo, bye-oo, be-oo, boo. Won't you botch me? Kiss me. Be-oo, bye-oo, be-oo, boo. When you botch me, I botch you. Come on, you kiss me, botch me, bambino, bo. Boco piccolino, and then we will raise a great big family. Tra la 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 la, be-oo, bye-oo, be-oo, boo. Botch me, bambino, botch me. That's nice. Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.